Hola a todas y todos, estamos en un nuevo capítulo de Cuarentenas que Hablan. En esta oportunidad vamos a conversar con el compañero Pablo Moya, quien es dirigente de la FENAT Histórica Maipú, y como parte de esta primera línea que ha estado trabajando en los hospitales, los recintos hospitalarios, vamos a conocer la experiencia que han tenido los trabajadores de la salud en estos tiempos tan complicados de la pandemia. Hace unos programas no nos imaginábamos el crecimiento exponencial que se iba a materializar de forma tan rápida. Actualmente nos encontramos con aproximadamente 130.000 personas contagiadas testeadas. En los últimos 7 días hemos tenido igual cantidad de personas fallecidas, lamentablemente, que las que se registraron en todo el mes de mayo, y pareciera que el gobierno demuestra una vez más ser incapaz de sortear esta crisis porque hay dificultades respecto a la forma en cómo se concibe la posibilidad de hacer la cuarentena en los sectores populares, donde hemos visto que estas canastas familiares parecían más bien estar orientadas al show de las autoridades entregando prebenda, que en lugar de satisfacer las necesidades de alimentación de la población. Y por otro lado, vemos que todavía el gobierno no se atreve a tocar el sector económico para exigirle que paguen esta crisis que hoy día está afectando la vida de gran parte de la clase trabajadora. Así que, Pablo, muy bienvenido a este programa Cuarentenas que Hablan Muchas gracias, compa. y queremos partir preguntándote cómo ven ustedes el escenario desde el trabajo directo en los recintos hospitalarios, cuál es la situación en particular que están viviendo en Maipú, donde se ha destacado el Hospital del Carmen como uno de los hospitales en conjunto al San José que estarían más desbordados en estos días, a pesar de que el ministro de Salud todavía dice que no se desborda la situación. Sí, bueno, primero que todo, saludar a todos mis compañeros y compañeras del Hospital de Maipú y también el CRS. Nosotros pertenecemos, somos de la FENATS histórica de Maipú y nuestra génesis organizacional parte en el CRS Maipú. Y hoy día somos ambos establecimientos como unificados en la organización de trabajadores y trabajadoras que finalmente estamos ahí como en esta situación, digamos. Hoy día le envío un saludo fraterno a los compañeros, a los que están en urgencia, en pabellón, a los admisionistas, a las orientadoras, orientadores, a la gente, a las TENS, a los auxiliares, enfermeros, a los guardias, a la gente del aseo. Finalmente, muchas veces nos pasa que la referencia única y solo clínica nos hace pensar en este problema de la pandemia, pero hay un conjunto de actores dentro de los establecimientos hospitalarios que están todos súper cansados, están todos sobrepasados, y que finalmente su complementariedad hoy día es lo que brinda una salud al servicio de la gente, al servicio de la clase, al servicio del pueblo. Y en virtud de la pregunta, bueno, efectivamente hay un grupo de trabajadores muy cansado, altamente cansado. Y ahí el primer tema, como a lo mejor enunciado, digamos, es la salud mental, cómo están nuestros compañeros y compañeras, eh, entre lidiar con la salud de la gente, la atención clínica, la atención administrativa, profesional, pero también lidiar con lo que significa sobrellevar la familia, sobrellevar la casa, sobrellevar la vida, con deudas que siguen y crecen, con problemas de la pega, de la vida diaria, con problemas de que sus mismas familias se contagian, y con problemas que finalmente se ven desenvueltos nuestros propios compañeros y compañeras. En ese contexto de salud mental, muy agotado, agobiado, viendo gente que fallece día a día. Además está la situación de crisis que tiene que ver y responde a la nula política social, la nula política sanitaria que tiene este gobierno y que finalmente repercute y golpea fuertemente justamente a los establecimientos de salud que son públicos. Puesto que hoy día el sector privado se ha visto enriquecido principalmente por el negocio que tiene que ver con la seguridad social, por el negocio que tiene que ver con el lucrar con la salud. Entonces nos damos cuenta que esta situación que veníamos anunciando desde hace muchos años atrás, que la salud es un derecho y finalmente que eso que parecía un eslogan que no era tan importante, bueno, qué importante fue hoy día cuando la salud se volvió el foco principal de la crisis hoy día social, cultural, política, económica, y que esta pandemia viene a golpear a todos los sectores por igual, eh, pero sectores populares. Po.
No obstante, los ricos hoy día no es la misma condición. Y cuando digo que hay una diferencia entre rico y pobre, la diferencia es sustancial, la diferencia es material. O sea, no es lo mismo una persona enferma, FONASA, que tiene que esperar a que tenga síntomas para que le puedan testear su PCR y así darse cuenta que está enfermo, que una persona que tiene los medios adquisitivos para poder resolver su PCR y puede saber día a día, como lo ha hecho el ministro, como lo ha hecho el presidente, que se toman PCR todos los días, y porque finalmente esos días que tú estás enfermo y manifestáis síntomas son los que tienen más contagio, por tanto, contagia a tu población, contagia a tus vecinos, contagia a tu familia, y ahí se ve un componente claramente clase. Y eso nos hace pensar y nos hace materializar que efectivamente los problemas de la salud y los problemas de la pandemia tienen una diferencia de posición política y posición que se manifiesta en la vida diaria de todos nosotros, que son los ricos contra los pobres. Sí, en línea de eso también ha sido sentido el llamado de los trabajadores de la salud municipal, quienes se han quejado del abandono respecto a cuestiones tan básicas como los elementos de protección personal. O sea, dicen, mientras nos tratan como héroes, nos aplauden por la labor que realizamos, ni siquiera nos garantizan la existencia de estos elementos de protección personal. Y ahí lo que te quiero preguntar igual es cómo ustedes ven esta diferencia respecto al trato de los trabajadores de salud. En las estadísticas hemos visto que hay miles de trabajadores de la salud contagiados, pero cuando uno va a ver en las clínicas pareciera ser mucho menor el nivel de contagio que el que existe en recintos hospitalarios públicos y en trabajadores de la salud municipal. ¿Cómo ven ustedes el tema de los elementos de protección personal? Mira, el elemento de protección personal yo lo caracterizaría como una vil improvisación de este gobierno, puesto que si bien nosotros entendemos y en ese sentido no vamos a ser azarosos de que, bueno, el virus ha sido nuevo para todos y todas. O sea, es nuevo para el gobierno, es nuevo para nosotros como trabajadores, es nuevo para la población, es nuevo para todos. No obstante, hay algunos mínimos que nos parecen relevantes y nos parecen contundentes. O sea, muchos sectores han anunciado que efectivamente los milicos no son la solución para la pandemia, sino que es la salud y una salud pública fortalecida como el servicio de la gente, de las personas. Y en virtud de eso hemos visto que, ¿y por qué saco esto a colación, digamos? Porque hay un gastadero por parte del Estado importante con respecto al elemento de protección penal para una cantidad importante de actores, como la represión, como los pagos, digamos, los milicos, y hoy día los trabajadores de la salud no tienen los elementos suficientes para poder resistir a esta pandemia. Y ahí hablo de hasta de detalle, o sea, vámonos a que los trabajadores de los diferentes establecimientos de salud no tienen una mascarilla para irse a su casa, otra para estar en el hospital y otra para volver de su hogar al trabajo, considerando que los accidentes laborales y por tanto el COVID, una enfermedad laboral, es una necesidad a cubrir tanto que se vaya a su casa, en el establecimiento, como de vuelta a este. Y eso considerando lo más básico que una mascarilla quirúrgica. Nos ha tocado y nosotros hemos considerado y hemos levantado a la dirección del hospital, por ejemplo, que todos los servicios del hospital son servicios críticos, son servicios clínicos que hoy día están atendiendo COVID porque hoy día no hay trazabilidad y por tanto cualquier trabajador, por más que quiera uno separar el paciente COVID del no COVID, digamos, se puede encontrar con un paciente COVID en cualquier lado porque finalmente no es complejo hacer ese filtro. Y a pesar de eso, no todos los trabajadores cuentan con su N95 para atender a los pacientes de forma directa. Ha sido de ir tensionando la cobertura de los elementos de protección personal para cada uno de los trabajadores en todos los servicios. Puesto que, claro, cuando sale la dirección mostrando en los medios de comunicación más ostentoso al servicio de los ricos, digamos, claro, muestran específicamente al trabajador que justo tiene todo, pero no muestran a todos los trabajadores y no muestran todas las necesidades y todos los requerimientos, puesto que ese trabajador también tiene que cubrir su pelo, también tiene que cubrir sus manos, tiene que ocupar una pechera, tiene que ocupar cubrepies, tiene que ocupar una cantidad importante de elementos de protección personal que tengan que brindar sus cuidados y eso no pasa, digamos. Eso no pasa, no están cubiertos completamente y te lo digo desde la condición básica, o sea, nosotros nos pasa una mascarilla quirúrgica, digamos, una típica mascarilla clásica, que para el hospital le tenemos que ocupar 3 días seguidos.
Entonces, o sea, no tiene pies ni cabeza, no. Y por eso hablaba inicialmente de que esto es una improvisación constante. Una improvisación que finalmente van descubriendo y van equivocándose. El problema es que se van equivocando con la vida de las personas. Entonces, eso tiene un impacto directo en el estrés, en el cansancio y en cómo hoy día nuestros compañeros y compañeras se ven repercutidos en su quehacer diario. Claro, es importante lo que mencionabas, que estos errores cuestan vida y que aun cuando la pandemia no estaba prevista por nadie, o sea, estaba prevista de que era necesario fortalecer los sistemas de salud pública para enfrentar posibles emergencias. Lo que no estaba previsto era que fuera a través del SARS-CoV-2 la forma en que se desarrollara esta pandemia. Pero ahí vemos que las políticas neoliberales también han ido afectando profundamente el sistema público de salud. Y en ese sentido, en términos más estructurales, quisiera preguntarte cuál es el balance que realizan ustedes como organización FENATS Histórica Maipú y que entendemos que han realizado gestiones previas a lo que es la pandemia por fortalecer la salud pública. ¿Cuál era el análisis que ustedes realizaban antes de la pandemia y que hoy día de alguna forma ha ratificado esta necesidad de fortalecimiento de la salud pública? Efectivamente, nosotros venimos apuntalando hace bastante tiempo, digamos, y ahí nosotros somos parte también de la Federación Metropolitana de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, en donde se ha venido apuntando bajo la necesidad de fortalecer la salud pública, bajo la necesidad de tener un nuevo sistema de salud y único para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, en donde, y no estoy hablando solamente de los trabajadores de la salud, estoy hablando de toda del pueblo en su conjunto, digamos, donde finalmente el negociar con la salud no sea una alternativa y no sea una opción y que la gente no se vea la necesidad de ver si vive o no vive, por cuánta plata tiene o no tiene. En virtud de eso, claro, para nosotros el análisis y el balance ha sido como de irnos dando cuenta de que las demandas que hemos tirado para atrás eran efectivamente ciertas, se van volviendo materiales, se van volviendo real, con una salud tremendamente segregada, y no solamente desde lo económico, no solamente desde lo político también, sino que desde lo sanitario. O sea, una política que no conversa en la atención terciaria con la atención secundaria y la primaria, con trabajadores de la salud que finalmente hoy día están reventados, con pésimos sueldos, con pésimas condiciones, y que finalmente se ve ahora en lo cotidiano, digamos, con una cantidad de trabajadores y trabajadoras en horarios que finalmente conlleva una inestabilidad, una desigualdad con respecto a la correlación de los beneficios y resguardos de ellos en su día a día, todos los días con políticas nuevas, que claro, si uno mira para atrás y uno hace el análisis estructural, digamos, de esta situación, eh, uno visualiza algunos puntos que son centrales, digamos. Primero, la necesidad de un nuevo sistema de salud, y este sistema de salud que tenga relación con poder solventar y resolver los intereses y las necesidades de las personas en su conjunto. Y por otro lado, una necesidad también de conversar con los actores de salud. Y aquí a lo mejor detenerme un poco porque finalmente hemos visualizado que en esta pandemia no solamente ha sido azaroso esta mesa del SARS-CoV-2 de la situación de no escuchar a nadie. No han escuchado a nadie en las direcciones, no han escuchado a nadie en los establecimientos de salud, no han escuchado a nadie en el servicio de salud, no han escuchado a nadie en el ministerio, entonces finalmente no han escuchado a nadie en ningún lado. Y finalmente la atención del estar demandando, preguntando, consultando, se te lleva el tiempo, se te va... o sea, nosotros inicialmente decíamos, en esta pasada tenemos que remar todo, todos tenemos que remar. O sea, la población se está muriendo y tenemos que avanzar todos, tenemos que empujar, tenemos que mirar con energía cómo levantamos a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, y se nos va el tiempo peleando con la institucionalidad, se nos va el tiempo peleando con este gobierno que finalmente no quiere escuchar a los trabajadores, no quiere escuchar a sus organizaciones y no quiere escuchar lo que nos venimos demandando desde hace tantos años para atrás. Yo creo que finalmente ese análisis estructural en cuanto a un gobierno que no responde a los intereses de las necesidades de la gente y responde a los intereses de los grandes empresarios, a las medidas economicistas y se dice salvaguardando los negocios que tienen desde siempre, finalmente es un círculo vicioso con respecto a las necesidades que nosotros tenemos como trabajadores y trabajadoras. Este gobierno no ha escuchado sin lugar a dudas
y principalmente a los trabajadores de la salud y los trabajadores en general. En ese sentido, Pablo, ¿qué nos puedes decir respecto a cuáles son los principales planteamientos programáticos que han levantado ustedes tanto para enfrentar la pandemia de forma inmediata y aquellos que parecieran ser de carácter un poco más estructural? Perdón, disculpa. ¿Cuáles han sido los planteamientos que ustedes han desarrollado como trabajadores de la salud, ya sea desde la FENATS histórica de Maipú o las articulaciones mayores que tienen, respecto a cuáles son las medidas que debiese adoptar el Ministerio de Salud inmediatamente y cuáles son aquellas que ustedes creen que podrían implementarse progresivamente? Sí, mira, hay varias cosas. Voy a partir a lo mejor de lo más general a lo, y desde lo más general a lo estructural, digamos, venimos diciendo que efectivamente el pueblo hoy día, bueno, necesitaba sigue necesitando, creo yo, hoy día una cuarentena total, pero una cuarentena total con los resguardos y las necesidades cubiertas. Y frente a eso hay algunos impulsos, digamos, con este impuesto de los super ricos, con respecto al rol del Estado y eh, este tipo de crisis que ha dado la pandemia y lo que ya anunciaba con respecto al nuevo sistema de salud, que hoy día se vuelve urgente, se vuelve una necesidad importante, en virtud también de lo que se avisora con respecto al proceso de la nueva constitución y finalmente lo que tiene que configurarse en esa mirada, digamos. Eh, Después, más lo local, nos pasa que efectivamente hay una seguidilla de necesidades que finalmente se van levantando y algunas apreciaciones que hemos levantado. La primera, que es que no se ve arriesgada la vida de nuestros compañeros y compañeras. Eso es fundamental, puesto que cuando hablaba de improvisación, también se habla de improvisación en lo local y en los protocolos que se van realizando para los trabajadores y trabajadoras. Y ahí tenemos, por ejemplo, la experimentación de una política que estaba levantando el Hospital del Carmen con respecto a una gestión de correo electrónico a través de la instrucción a la jefatura para que los trabajadores y trabajadoras que eran contacto estrecho volvieran a trabajar en lo inmediato. Entonces, imagínate, tenéis trabajadores de la salud vulnerados, con, con pésimas políticas sanitarias, y además consideras que si un trabajador de la salud se enferma, sus compañeros que tuvieron contacto estrecho con él tienen que volver a trabajar sin saber si eran positivos o no al COVID-19. Pelea, pelea, pelea con respecto a la situación. Salimos en varios prensas demandando lo que estaba pasando. Se puso una tutela en el primer juzgado laboral. Una presentación en Contraloría por parte de algunas diputaciones con respecto a lo que estaba pasando. Voz de denuncia por parte nuestra, que lo relevante como para el caso. En diferentes prensas. Y lo que resulta es que hubo una primera respuesta por parte de la dirección donde a estos trabajadores con cuarentena, o sea, con cuarentena bien dicho por contacto estrecho, se le iba a realizar una PCR, comillas, para saber si tenían o no tenían esta enfermedad para que volvieran rápidamente a trabajar. Eh, a lo cual consideramos varias cosas que son importantes. Primero, que el gobierno sigue sosteniendo que los trabajadores que son positivos, bueno, las personas que son positivos, no solamente los trabajadores, las personas que son positivos, después de los 14 días tienen que volver a trabajar sin examen de salida. Y ahí digo examen de salida porque no necesariamente es la PCR, sino que puede ser exámenes de control y de medición de anticuerpos como el IgM y el IgG, donde se vuelve súper importante hacer control con estas personas, porque si bien el gobierno dice que a los 10 días no hay un mayor contagio por parte de las personas que son positivas, sí hay una evidencia que hay por lo menos una presencia del virus, y ahí, insisto, no sabemos si es contagio o no es contagio, por lo menos durante 28 días en el cuerpo, digamos. Y decimos que no sabemos si efectivamente es contagio o no es contagio porque al ser un virus nuevo y que efectivamente este tenido algunas mutaciones, nosotros no sabemos y hay que generar evidencia para contrarrestar lo que está pasando. En la respuesta del gobierno con respecto a los 14 días finalmente termina siendo un azar para cuidar la producción, nada más.
De hecho, fue un atentado mayor cuando quisieron bajarlo a 10 días. Finalmente se estaban ahorrando los primeros 3 días de licencia, más los siguientes días de licencia. Por tanto, ahí nos damos cuenta que las intenciones no son efectivamente pensando en la salud de la población, sino que finalmente en cuánto están gastando. Pero vuelvo a lo local, que finalmente han contrarrestado con algunas medidas, como por ejemplo, de una nivelación de sueldos, o sea, no de sueldos, sino que de las horas extra de los trabajadores y trabajadoras de forma desproporcionada, solamente a algunos, a otros no. Por fuera de eso, no solamente hay una estimulación para que ese trabajador que ya tiene su turno normal, digamos, que además hoy día es de 24 horas, o sea, un trabajador de la salud entre las 8 de la mañana y sale a las 8 de la mañana del día siguiente. Son 24 horas de un turno ininterrumpido, agotador, cansador, que los deja reventados, emocionalmente agotados. Además le dicen, bueno, si usted quiere ganar más lucas, venga a su turno extra, 24 horas más. Entonces, ese trabajador hoy día está destruido. Está destruido y no se valora en una permanencia con respecto a su calidad remuneracional, sino que se valora solamente por ese día efectivamente de trabajo, afectándose solamente la hora extra en su valor neto, no así su sueldo para considerando que ese trabajador está arriesgando su vida teniendo pacientes COVID. Eso y bueno, ya una cantidad de detalles que podríamos estar aquí todo el día en la minucia, digamos. Claro. Oye, Pablo, y para ir finalizando, ¿cuál es el mensaje que ustedes, como organización, como trabajadores de la salud, le quieren dar primero a la autoridad y cuál es el mensaje que les gustaría transmitir al pueblo en su conjunto? Bueno, partiendo por la autoridad, bueno, primero que renuncie el ministro, el espaldarazo que le dio el gobierno con respecto al cambio de gabinete y la mantención de Mañalich en el poder nos visualiza que, o nos hace cuestionarnos efectivamente en términos como casi dialéctico o dialéctico, quién tiene más poder, pues Mañalich o Piñera. Y en esa relación de fuerza, nosotros consideramos que efectivamente el gobierno o el mensaje más bien, respondiendo un poco a la pregunta, no, el mensaje es que no estamos de acuerdo con sus políticas, no estamos de acuerdo con la nula política sanitaria. Nosotros además estamos considerando que nuestra vida está en riesgo, la de nuestros compañeros está en riesgo, y en ese sentido nosotros vamos a poner énfasis en la necesidad de impulsar la visualización de nuestras demandas para cuidar a nuestros compañeros y compañeras. Y bueno, a lo mejor puede sonar el eslogan, pero lo importante además es que renuncie Mañalich, que renuncie Piñera, puesto que esta, que a lo mejor pues, decía, a lo mejor parece eslogan, pero también este renuncia Mañalich y renuncia Piñera nos viene a mantener vivos con respecto a la referencia del 18 de octubre, digamos. Entonces, frente a eso, no, entendemos que también el pueblo no ha ganado después de un lanzamiento y un levantamiento del pueblo con respecto a las demandas sociales, la seguridad social para nosotros, digamos, y un cambio estructural en este país. Ahora se nos viene el plebiscito que avanza a pasos gigantados, va a hacer cambiar el panorama, va a hacer cambiar la situación política del país. Y frente a eso, cabe destacar que para nosotros es tremendamente relevante considerar también que estamos construyendo la salud que queremos dentro de una nueva constitución. Y en eso, que las autoridades comprendan y entiendan y que lo sepan, que no se las vamos a dejar pasar, que vamos a dar una pelea importante porque los trabajadores de la salud entendemos y nos quedó tremendamente claro en esta pasada que ellos no representan y no defienden y no están a favor de las y los trabajadores de Chile. Para nuestros compañeros, es de lucha, es de pelea el mensaje, pero también de cariño, de harto amor, de harta fraternidad, de harta levantamiento de la moral. Estamos cansados, estamos reventados, lo hemos visto, familiares de nuestros compañeros también están falleciendo y eso duele, nos duele el alma, digamos, el alma de nuestra clase, digamos, nos duele ver que nuestros compañeros la estén pasando mal. Y sentimos el dolor de nuestros compañeros en el día a día y por eso también nos levantamos con más fuerza, con más rabia, con más organización, porque tenemos claro que nosotros no queremos vivir así, no queremos vivir bajo el alero de gente que no cree ni quiere que estemos bien. Y ahí a lo mejor lo anclo con la necesidad de un buen vivir.
Y ese buen vivir no solamente va atado a nuestro sueldo, sino que va atado a las condiciones completas que tenemos como personas. Eh, no queremos vivir bajo un elemento de mercantilización, no queremos vivir endeudados hasta el cuello, no queremos vivir con un gobierno que no hace nada por las personas, no queremos vivir de esta forma, pues, encerrados en nuestras casas sin saber si al día siguiente se va a comer o no se va a comer. Y eso se vuelve importante, se vuelve relevante, pero también para nosotros es clave entregarnos cariño, entregarnos amor, y ahí la relación con las organizaciones, con las asambleas, con los comités, con las juntas de vecinos, con todos los actores territoriales que a lo mejor nos van a estar viendo, ojalá activarnos, acerquémonos, estamos en una campaña porque los trabajadores de la salud tampoco la estamos pasando bien en términos económicos, hay un montón de personas que no la está pasando bien, que sustentan más de una familia en relación a la crisis económica. Entonces estamos levantando una campaña como Federación Metropolitana de Trabajadores, que es que a los trabajadores de la salud no les falte el pan. Y en virtud de eso, en todos los hospitales se está realizando una campaña de acopio de alimentos para armar canastas familiares y entregárselo a nuestros compañeros. Así que si alguien está por ahí y nos quiere colaborar, nos quiere ayudar, contáctenos nomás. En nuestro Facebook es FENATS Histórica Maipú, nos pueden encontrar en Instagram, ahí nos comunicamos, nos entregamos los teléfonos o a través del medio aquí con los chiquillos, si nos piden nuestro contacto, estamos a disposición. Estamos en hartas campañas porque entendemos que esta pelea es transversal e integral y estamos tratando de abordar lo mejor posible. Hicimos una red de contactos con la red de psicólogos y psicólogas voluntarios que se armó a raíz de la necesidad de trabajar con los compañeros y compañeras que lo están pasando mal. Estamos haciendo contención emocional, vamos a hacer una colectiva, considerando los resguardos, por supuesto, que tiene que ver con el contagio. Estamos realizando programas de orientación legal para saber qué pasa con nuestros compañeros y compañeras. Estamos como diversificando nuestro quehacer con el objeto de poder cubrir la mayor cantidad de cosas, necesidades, demandas y peleas de nuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias, Pablo, por el mensaje y la entrevista. Hacemos nuestras también las exigencias de los trabajadores de la salud y, como mencionabas en un primer momento, que no son solo los profesionales de la salud, sino todos aquellos que hacen posible el funcionamiento de los hospitales, de los recintos médicos, y también nos hacemos parte de este mensaje de lucha que anuncias para nuestro pueblo y también de solidaridad entre clases, porque ya, como hemos dicho en este programa reiteradas veces, sabemos que solo el pueblo ayuda al pueblo y esas redes de solidaridad, más que nunca hoy día es necesario levantarlas para sortear la crisis actual, pero también para fortalecer el levantamiento popular, esta revuelta popular que iniciamos el 18 de octubre y que aún su camino está pendiente. Así que agradecimientos, Pablo, a tu organización, a la FENATS Histórica Maipú por participar en este programa y a ti también por las certeras frases que nos deja y también las reflexiones que están dando ustedes como conocedores directos de la experiencia en los hospitales y que más que nunca nos hace necesario comenzar a avanzar hacia un sistema único de salud, un sistema público de salud. En esta oportunidad, para cerrar, también quisiera mencionar que el mundo se ha encontrado conmovido por el asesinato de George Floyd, pero también en nuestro territorio el racismo se hace presente. Ya hace tan solo 2 días asesinaron al huarquén Alberto Trujillo del Love Wenewen, por tanto exigimos justicia también para el asesinato del huarquén y también para todos aquellos peñas que hoy día se encuentran en estado grave y también recordar de que se encuentran durante más de 35 días los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol en huelga de hambre y también nuestro saludo y solidaridad con ellos que entendemos que el Peñi Silencio Huachuyán, quien es un prisionero político, se encuentra en un estado grave de salud y también vamos a dedicar próximos programas a conocer la situación en el Gualmapu respecto a las justas demandas también por la autodeterminación del pueblo mapuche. Así que reiterar mis agradecimientos, Pablo, y esperamos que estén a disposición para conversar en un nuevo programa sobre la situación de los trabajadores de la salud y cuál es su visión para sortear la pandemia actual. Ya, pues, compa, muchas gracias por todo. Un abrazo y un fraterno saludo a la familia de los Peñi, a la familia de los presos políticos mapuche, a la familia del compa y el Peñi asesinado en la comunidad. Entendemos que llevan varios meses con asedio militar, con asedio policial y alta represión por parte de las comunidades.
y con respecto a la comunidad específica del caso, digamos. No obstante, también entendemos que esta lucha ya lleva más de 500 años y bueno, nosotros lo manifestamos en nuestra bandera de la FENAC tiene ahí a los peñas, a los hermanos mapuches, porque nos entendemos parte también de nuestro pueblo y nos entendemos parte de nuestras luchas. Así que un abrazo a todas las familias y solidaridad con los hermanos mapuches y los presos políticos mapuches. Muchas gracias, Pablo. Saludos a todas y todos quienes vieron el programa de Cuarentenas que Hablan el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.